hay otra plantica que por todos nosotros es muy conocida, ¿cierto? Y es, o bueno, todas las plantas carnívoras, ¿cierto? Las plantas carnívoras, la más conocida por todos nosotros, ¿cierto? Es esta. Ya aumento el tamaño, ya busco la imagen. Preguntan acá, ¿después de cuánto tiempo deja de funcionar el sistema nervioso? Eso depende de muchas cosas, ¿sí? Eso depende del tipo de organismo, del tipo de persona, ¿cierto? Y depende, o sea, es que eso depende también, digamos, por ejemplo, si el sistema nervioso de esa persona dura mucho más tiempo, etcétera, si hay microorganismos que se lo coman, por así decirlo, más rápido o no, depende. ¿Sí? Igual el sistema nervioso se degrada muy rápido, entonces, bueno, miremos acá esta imagen. ¿Qué tipo de dinastía es esta? ¿Qué tipo de dinastía es esta que estamos viendo en pantalla? Amigos, estoy preguntando. ¿Qué tipo de dinastía? Por allá Vargas, tropismo. No, no es un tropismo. Es cismonastia. Cismonastia. ¿Listo? Movimiento o con el tacto que siente se va a cerrar. ¿Listo? Eso yo ya lo había explicado, amigos, lo acabo de explicar. Miren, acá abajo está cismonastia, es decir, con el contacto tienen movimiento las plantas, ¿cierto? Entonces la planta carnívora, cuando tiene contacto con algo, se cierra. Cuando tiene contacto con algo, se cierra. Miren acá. Obviamente, no se le va a comer la mano al que le está poniendo ahí. Ahí no, ya se la masticó. Es imposible, no va a pasar. Él la puede retirar, ¿cierto? Profe, esa es la planta carnívora de Plantas versus Zombies. Pues es una planta carnívora. Las plantas carnívoras, digamos que necesitan algunos nutrientes que sacan de algunos insectos, como nosotros podemos ver acá en esta imagen, por ejemplo. Miren acá. Pero no es para obtener glucosa, para obtener comida como tal, no. Sino es para obtener algunos tipos de nutrientes que le sirven para el crecimiento. Miren, ahí está atrapadita la mosca. La mosca está ahí, se para, se posa sobre esta hoja, estas son hojas modificadas, ¿cierto? No, no tienen veneno. Lo que tienen ahí para llamar la atención de las moscas es glucosa. ¿Mm? Producen mucha glucosa en estas hojas y cuando llega la mosquita a tomarse la glucosa, cierra esa hojas y la deja ahí atrapada donde finalmente muere. Ella muere acá, es degradada por la planta y esos nutrientes le sirven para el crecimiento de la planta. Entonces miren ese tipo de movimiento tan interesante que tiene esta planta, ¿no? Profe, una pregunta, ¿hay plantas carnívoras que nos pueden hacer daño o comer? No, no. Ninguna nos puede comer, todas son muy exageradamente pequeñitas, ¿sí? Igual, pues digamos, no es que se coman un mamífero. Una cosa es hablar de un insecto como esta mosca, que es muy pequeñito, y otra cosa es hablar de nosotros que tenemos huesos y sistemas mucho más complejos. Miren los tipos de plantas carnívoras que tenemos. Ahora, como ustedes están viendo ahí, no todas van a tener necesariamente nástias. Por ejemplo, esta de acá arriba sí, que es la que acabamos de ver, de toda esta que se cierra, ¿cierto? Y todas las que tengan este movimiento. No me acuerdo cómo se llama, me preguntan acá, profe, muestre la planta carnívora de Pokémon de James, no me acuerdo cómo es que se llama esa. Whipping, no, no sé si es Whipping Bell. No me acuerdo cómo se escribe eso.
¿Será este? No me acuerdo. Oh, sí, le di. Miren, esta está basada en esta planta. Ay, la quité. Está basada en esta planta carnívora. Es más o menos como entre esta y esta, ¿sí? Que tienen una hojita que la cierra. Entonces miren acá, esta de acá, ¿sí? Pokémon obviamente está basado en, en animales reales, ¿sí? Y por eso es que también fue tan acogida, o sea, está hecha en plantas y animales reales, sí, no solo animales, sino plantas y animales reales, y ahí es donde tiene su fundamento Pokémon, ¿listo? Bien, esto es Sismonastia, ¿listo? Ahora sí, vamos a la otra parte de la explicación. Vamos a mirar en los animales sí hay unos movimientos diferentes. Las plantas, bueno, voy a terminar una cosita de las plantas ya, que yo la explicaba hace 8 días, pero entonces le voy a, a retomar para hacer ya este tema. Profe, cuando una planta carnívora muerde a un humano, ¿qué pasa? Como le nada, tú puedes quitar ya el dedo y ella se cerrará. No tiene ni la fuerza ni nada, no, ni aplica veneno ni nada. Miremos acá los dientes de león. Creo que esto yo ya lo sabía explicar. En los dientes de león, ¿sí? Vemos lo siguiente. Entonces, los dientes de león. ¿Qué diferencia hay del blanquito al amarillo? Esto ya lo había explicado. A ver, Camila. Camila quiere hablar. Ya te habilito el micrófono. Creo que Paloma va a tener un 0. Dice que uno es amarillo y el otro es blanco. No es la misma planta, abeja. Uy, ya le dio a Auris. Pero bueno, escuchemos ¿Listo? a Camila. Camila. Bueno, tú nos habías dicho que la diferencia entre los dos era que el amarillo era la planta y que el blanco creo que era la flor, algo así. Bueno, ahí más o menos, sí. Más o menos. Listo, lo que nosotros tenemos ahí, muchachos, es el amarillo, es la planta, sí, como tal. Acuérdense del girasol. Miremos acá en este caso. Miren acá, hay un color diferente. Cada uno de estos son florecitas acá adentro. Y el resto de acá son hojas para ese girasol, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos este amarillo, como decía tanto Auris como Juan Diego, estos son semillas, ¿sí? Estas son semillas. Y estas salen a volar, ¿sí? Estas ya empiezan a volar cuando viento. Entonces digamos que este es otro tipo de movimiento evolutivo. Entonces la planta no se puede mover, ¿cierto? La planta no se puede mover, pero encontró la forma de desplazamiento para que ya se pueda reproducir y generar una acción mucho más grande. Entonces, mire esa forma de adaptación tan interesante. Vamos a ver lo siguiente. Estas semillas se llaman cipselas. ¿Listo? Se llaman cipselas. Vamos a buscar imágenes de las cipselas a ver qué es lo que nos sale. Para ver el fruto del diente de león. Ya les muestro una imagen, pero primero vamos a ver este dibujito. Pues, a ver acá, Juan Diego creo que va a decir algo. A ver, Juan Diego, ya puedes hablar. Profe, tú nos habías dicho que la amarilla era antes de que
como que floreciera y ¿Ah? que lo de adentro, lo que estaba dentro de lo que era como negrito, son como los pétalos y lo que estaba afuera son las hojas. Sí, muy bien. Sí, ahí volvamos a ver acá. Creo que Bueno, volvamos. Acá en esta parte del centro, acá están las flores. Piensen otra vez como en el girasol. Este es un girasol, pero a una escala mucho más pequeñita. Acá en el centro están las flores. Y esto lo de alrededor, como dice Juan Diego, estas son las hojas. ¿Listo? Excelente. Entonces, eh, cuando empieza a cambiar, ¿cierto? Que pregunta Paloma, pero el color, sí, claro, es porque ya acá llegó el polen y empezó a desarrollarse el fruto y se vuelve esto, blanquito. ¿Qué es lo que pasa? Que cada hoja está conectada a una flor y cuando la flor empieza a desarrollarse, por ejemplo, ustedes ven una flor en una y cuando vuelven a ver ya hay un durazno. Cambió totalmente, ¿cierto? Cambió totalmente, o sea, ya no está la flor, sino apareció un durazno. Entonces, desde el ovario de la planta es donde empieza a formarse esta nueva estructura, que es totalmente nueva. Lo mismo pasa, es un fruto nuevo, o sea, se pierde el pelo, se pierde todo esto, se pierden las hojas, y lo que se cambia es por este fruto. ¿Que cómo es la forma de este fruto? Básicamente, no dejemos a Whipping Bell ahí, es así. Entonces miren el fruto acá abajo, acá le dicen pico, es una especie de tallito y vamos a tener el vilano que es lo que lo va a pervolar. ¿Listo? Ahora sí buscamos la foto. Miren cómo se ve. ¿Listo? Miren cómo se ve. Entonces, esto le permite volar. Pero ¿dónde está el fruto como tal, la semilla? Acá abajo, miren. Entonces, ustedes llegan un día, cogen un diente de león, soplan. Miren y quiero que piensen en algo, ¿cierto? Y es la planta, cómo se adaptó para crear este tipo de fruto. Y además, cómo se adaptó para que el humano culturalmente lo soplara y lo dispersara como por el viento, porque eso es algo cultural. Entonces, digamos que eso nos permite intentar comprender de qué forma es que las plantas se pueden relacionar de alguna forma con nosotros. Culturalmente está pasando. Nosotros soplamos eso. Incluso han subido un montón de videos tontos a Facebook de donde le dicen a unas personas sople y se le mete a la boca. Imagínense esos frutos, cómo se pueden estar desarrollando ya con la saliva o etcétera, ¿cierto? Que se esté dando para que el fruto se desarrolle. ¿Sí conocían eso? Cipselitas. Miren el tipo de movimiento tan genial que puede generar este tipo de planta, ¿sí? Ahí ya pasa algo nuevo, ¿listo? Y lo mismo pasa con las semillas. Piensen en el movimiento, o sea, la planta en sí misma no puede moverse. La planta en sí misma no puede moverse, pero aumenta su producción, la planta, de glucosa para llamar abejitas a la flor. Y la flor, y la abeja se queda llena de polen para fecundar otras plantas y reproducirse. ¿Sí? O sea, hay unos movimientos que son indirectos, como tal, pero necesita la interacción con otros seres vivos. ¿Hasta ahí todo bien para cerrar el tema de las plantas? Listo. Camila dice que es como en Tinkerbell. ¿Cómo se crean las hadas? No sé cómo se crea una hada en Tinkerbell. Te voy a habilitar el micrófono y lo dices rápidamente. Que por lo menos me den a mí. ¿Yo? Sí, Camila. Es que en Tinkerbell, a ti en el comienzo te explicaban, bueno, lo de la risa del bebé y todo, y aparecían las semillitas.
cayendo y de ahí aparecía la hada. Ah, ok, Entonces se ya. parecía, solo quería decir eso como un dato. Ah, bueno. Y si uno dice, las hadas no existen. No me... Bueno, sigamos. Ahora vamos a ir a la parte de los animales. Obviamente los animales son mucho más complejos por sus sistemas de locomoción, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es un montón de mecanismos, ¿cierto? Que van a permitir el movimiento en los animales, ¿sí? Me preguntan acá, profe, ¿el vómito es el ácido gástrico? En el vómito sale un montón de comida que se intentó degradar con el ácido gástrico, sí, sale ácido gástrico y un montón de comida que habías masticado un par de minutos u horas antes, ¿listo? Entonces, lo primero, hay organismos unicelulares, ¿cierto? Hay dos muy conocidos por todos nosotros, ¿cierto? El primero de ellos, el que están por ver en la pantalla mientras cargue mi internet, que es el paramecium, ¿cierto? Vamos a tener el paramecium. Todos lo conocemos, estoy casi seguro que en primaria por lo menos nos mostraron este pequeñín. El paramecium tiene cilios alrededor, ¿cierto? Tiene cilios alrededor que van a permitir el movimiento, ¿listo? Entonces Auris me dice, a mí no me lo mostraron, listo, no importa. El paramecium es un microorganismo, ¿cierto? Diminuto, diminutísimo, y su movimiento será por estos pequeños cilios, ¿listo? Tenemos otro organismo muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Que son las amebas, ¿sí? Las amebas ya no tienen esos pelitos que tenía el paramecio para moverse, ¿cierto? Sino que las amebas se van a mover, ¿cierto? Con el cuerpo, o sea, haciendo movimientos con su cuerpo. Miremos acá un dibujo que se ve como un poco más claro. Y ese va a ser la contracción que ellos van a hacer para su movimiento. Estos pequeños microorganismos nos pueden hacer mucho daño, causando una enfermedad que se llama la amibiasis, cuando no lavamos muy bien los alimentos, etcétera, nos pueden hacer mucho daño, ¿listo? También vamos a tener esto que ustedes ven acá, de algunos organismos específicos, que se llama un flagelo. Y el flagelo va a servir también para muchísimo movimiento, ¿listo? Yo creo que ustedes conocen el flagelo, de pronto por la célula que les voy a mostrar, pero esto ya es una célula mucho más grande. ¿Sí o no? Esta célula eucariota, su movimiento, ¿cierto? Es unicelular, ¿cierto? Pero su movimiento va a ser por medio de un flagelo. Es para que ustedes vean las formas de movimiento, perdón, que tienen los organismos unicelulares. ¿Listo? La forma de movimiento que tienen los organismos unicelulares. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, digamos, los organismos unicelulares se pueden mover por su propio cuerpo, haciendo movimientos por este flagelo y por los cilios también que tienen alrededor de su cuerpo, que son como pelitos que le ayudan a moverse. Pulido, Luciana, no te entiendo. Dice que el blanco.
Ya han llegado mosquitos a comer cuando el flagelo es largo, es por lo antiguo. No entiendo, mi amor. Por ti si puedes volverlo a explicar. Por favor, por favor, por favor. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos este tipo de movimiento, ¿cierto? Vamos a tener, ¿cierto? Lo que nos mencionaba ahorita nuestro amigo López, ¿cierto? Que es el esqueleto. Entonces miremos, este hidroesqueleto es un esqueleto, digamos que típico de lo que nosotros denominamos los anelios. Son los anelios, ¿sí? Las lombrices, como las que estamos viendo acá en la pantalla, ¿cierto? Y lo que van a permitir, ¿cierto? Es que varias zonas alrededor de los músculos se llenan de líquido, ¿cierto? Y eso es lo que permite que exista ese movimiento. Por eso es que las lombricitas, de pronto, algunos otros anélidos, las lombrices un poco más grandes, tienen estas argollas para que se llenen de líquido y puedan tener este movimiento, ¿listo? A los anélidos, a este grupo, digamos, también pertenecen las sanguijuelas, ¿sí? Por ejemplo, las sanguijuelas también pertenecen ahí, ¿cierto? Me preguntan acá, ¿la oruga tiene esqueleto hidrostático? Bueno, digamos, en el caso de las orugas ya vienen siendo artrópodos. Los artrópodos en exoesqueleto, ¿listo? Pero digamos que este hidroesqueleto es un sistema hidráulico, ¿sí? Un sistema hidráulico que va a permitir el movimiento a partir de líquido. Como ustedes saben, también en los insectos, ellos no tienen sangre como nosotros, sino ellos tienen algo que se llama hemolinfa, y lo que hace es rellenar los espacios para que pueda existir el movimiento. Pero en el caso de los artrópodos, como estos que vemos acá, lo que van a tener es exoesqueleto. El hidroesqueleto pues va a ser de estos moluscos, de los anellos como los que estamos viendo en la pantalla. ¿Listo? O los que estén acá en la pantalla. Entonces ahí nosotros tenemos a las medusas, tenemos a las lombrices, a las sanguijuelas, etcétera, ¿cierto? Cuando dicen hemocavidad gastrovascular, todo lo que se haga tiene que ver con la cavidad estomacal de estos organismos, ¿cierto? Bien, sigamos, amigos míos. Ahora, bueno, creo que esta es una imagen similar, me parecía en el libro. Vamos a verla en tamaño grande. Entonces, miren, el intestino, ¿cierto? Está en una parte interna. Nos quedan 10 minutos, amigos, acá. Voy a intentar terminar por lo menos esta parte para seguirnos en la otra clase, no hay ningún problema. Para no volver a tener otros 10 minutos de que quedan 10 minutos, o sea, a las 2:50 acabamos, ¿listo? Los órganos internos. El celoma es una cavidad, ¿cierto? Que tienen los anelios. Incluso nosotros podemos tener algunas cavidades internas y un músculo. Obviamente se necesita músculo y un tipo de esqueleto, sí, porque la función principal del esqueleto, que eso ya lo vamos a ver en sistema óseo, pero va a ser estabilidad y movimiento principalmente, aunque va a tener un montón de funciones también. Bien. Y esta cavidad llamada celoma es la que va a permitir la acumulación de líquido para el movimiento. ¿Listo? Ahora, vamos rápidamente a ver el exoesqueleto. Digamos que el exoesqueleto es típico
de los artrópodos. ¿Mm? ¿Cuáles son los artrópodos? Para que recuerden. Ay, miren lo que me salió. No necesitamos ese exoesqueleto. Necesitamos el de los artrópodos. ¿Listo? Dice Carrillo, por eso es que a las veces me imagino les fastidia el sol. También porque su piel es muy sensible, ¿no? O sea, digamos, siempre está llena de líquido, etcétera. Vamos a los insectos, aunque esto no es solo de insectos, sino también de arácnidos, crustáceos, etcétera. Van a tener este exoesqueleto, a diferencia de nosotros, ¿cierto? Los vertebrados, los artrópodos, perdón, van a tener el esqueleto por fuera. Por eso es exoesqueleto. O sea, cuando usted ve este cucarroncito acá, ellos son duros, es porque su esqueleto está por fuera. ¿Listo? Es esa cubierta que ellos van a tener ahí. Y va a ser de cutícula, a diferencia de nosotros, ¿cierto? Que va a ser básicamente de calcio, etcétera. Y, digamos, los derivados de nuestra piel ya son de otro tipo de componentes. ¿Listo? Entonces, digamos, acá en este grupo, artrópodos entrarían lo que son los cangrejos, que son crustáceos, ¿cierto? Entrarían todos los insectos, que son altísimos, ese cucarrón que está ahí, las moscas, las mantis, los insectos palo, las abejas, las avispas. Es el grupo más grande de animales que existe. Están los arácnidos, también tienen exoesqueleto, arañas, escorpiones, pseudoescorpiones. Tenemos amblipígidos, como el que sale en Harry Potter 4, si se han visto la película. En Harry Potter sale una arañita. Cuando está ojo loco, ese es un amblipillón, no es una araña, ¿cierto? Tenemos los camarones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en este caso, esto es lo que les va a permitir el movimiento a estos animales. El exoesqueleto es muy importante, ¿sí? Y va a tener varias partes internas, divisiones. Por ejemplo, los artrópodos, ¿sí? Cuando nosotros miramos la palabra artrópodos, artro significa articulación y podos, pies. Todos los pies de todos los artrópodos, o las patas, cuando uno mira las patas de los artrópodos, todas en que estuvieran divididas en partecitas. Miremos esta mantis, ¿cierto? Esos son patas articuladas, o sea, tiene articulaciones muy notorias en sus patas. Miren la arañita acá. Bueno, ahorita alguien que tiene aracnofobia, ya la quito. Si miran los escorpiones, todo tiene articulaciones, di el nombre, ¿sí? Entonces dice Ariana, profe, todo lo que me asusta tienen exoesqueletos. O sea, lo que te asustan son los artrópodos. Porque si te da miedo todos estos insectos, miedo estos arácnidos, te dan miedo los crustáceos como los cangrejos, ¿sí? Son los artrópodos. Y todos los chicos van a tener un exoesqueleto. Y va a tener la función básicamente igual a la de nosotros. Solo que ellos los sentimos muy duros, ¿cierto? Por, digamos que esa cubierta de quitina también que tienen al exterior, es lo que los va a proteger, ¿listo? Es lo que los va a proteger, muy diferente a los vertebrados, ¿cierto? Este grupo es el grupo de los invertebrados. Todo lo que acabamos de ver anteriormente, mejor dicho, hoy vimos plantas e invertebrados, ¿listo? Plantas e invertebrados. Y vemos que hay diferentes formas de esqueletos que nos van a poder servir, ¿cierto? Para el movimiento. Vimos también organismos unicelulares que a partir de sus propios mecanismos logran el movimiento, ¿cierto? Logran ese movimiento. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Bien. Listo. Y entonces, ya como nos quedan 4 minutos exactos, voy a hacer un abrebocas para lo que ya vamos a trabajar en las siguientes
eh, clases. Vamos a empezar por algo que se llaman los cordados. ¿Mm? Vamos a empezar por un tema muy importante que se llaman los cordados. Alguien que explique o que me escriba ahí rápidamente, en un momentico, ¿qué sería un cordado? Ahí yo les dejo listo una imagen para que tengan una idea. ¿Qué serían los cordados? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ninguno? Depredadores, no. Los que tienen branquias, no, porque ahí hay un león. El león no tiene branquias. Los que tienen dos tipos de esqueleto, nah. Felinos, no. Los cordados son todos aquellos animales que tienen médula espinal. ¿Listo? Vamos a buscar qué es la médula espinal. ¿Se mueven arrastrándose? No, nosotros somos cordados también. Nosotros no nos arrastramos. Entonces, miren, somos todos los seres vivos, o bueno, los animales más bien, que tenemos médula espinal. ¿Cuál es la médula espinal? Es lo que hay adentro, ¿cierto? De la columna vertebral. Cuando usted pollo y le toca el pedacito de la columna vertebral y usted lo abre, le sale como un hilito blanco, ¿sí? Como un cordoncito blanco, ¿sí? Ese cordón blanco, ¿cierto? Es el cordón nervioso central. Lo tenemos todos los vertebrados. Hay unos que no son vertebrados que tienen ese cordón nervioso. Entonces, los cordados son todos los seres vivos que tienen en su sistema nervioso un cordón. Por eso es la palabra cordado, de cordón, un cordón nervioso, ¿cierto? Ahora, hay unos animales que tienen ese cordón nervioso protegido, como nosotros, que tras de que tenemos ese cordón nervioso, lo tenemos protegidos por vértebras. Entonces están los cordados y después vienen los vertebrados. ¿Listo? ¿Cómo saben de qué se compone el cuerpo? ¿Será que cuando uno hace una autopsia lo hace? Hace muchos años sí, se hacía eso, claro. Exploraban los cuerpos y le sacaban todo. Bien, muchachos, voy a dejar hasta ahí, ¿listo? La viuda negra que ahí me estaban preguntando es demasiado venenosa, una de las arácnidos más peligrosos del mundo. La letalidad de un escorpión que por ahí me preguntaron realmente es muy baja, no nos puede hacer gran cosa. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces en el modo está la tarea, por favor, súbanlo por ahí y nos vemos pues la próxima clase. Me preguntan acá que por qué a los perros les gusta el papel, sobre todo a los cachorros, es por las sensaciones, genera movimiento, etcétera, les gusta. Listo. Bien, muchachos, los amo mucho, un abrazo y nos vemos la otra clase. Por ahí un dato está dando Nemo, que Hitler mataba por la medicina, las guerras permiten estas cosas científicas. ¿Listo? Chao, muchachos.